unidad oficial se incendió, lo que provocó que perdieran la vida 2 soldados quienes quedaron completamente calcinados. Y desgraciadamente con la primera ojiva que puede impactar ahí, en ese bidón de gasolina, va a ocurrir una explosión. Se genera la explosión y es donde los elementos mueren calcinados al momento. Por eso ya ni siquiera los puede sacar. El enfrentamiento, que se prolongó por cerca de 1 hora, dejó un coronel herido de gravedad y 16 detenidos. No, un coronel en una bomba. Imposible, güey. O sea, yo no me la trago. Y el pedo fue que el coronel reventó cuando ya había recibido un número. Y aún así le echó huevos. La ambulancia era para los militares. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas, en compañía de mi hermano Plasti. Antes de presentar a mi carnal el día de hoy, quiero agradecerle a todos ustedes y también decirles que ya estamos a menos de 2 semanas de que se inicie este podcast llamado Zona de Guerra, en la cual se van a relatar estas buenas historias de militares, policías, marinos y también, ¿por qué no?, chicas que nos pueden contar estas historias de su lado, de su versión y cómo ellos viven las cosas. Ya es un podcast que ya está por arrancar, les digo, 2 semanas, y me encuentro muy emocionado porque ya hay muchos mensajes de que quieren participar en el podcast, y historias muy buenas. Hay unas que ya tengo como la introducción, güey, como el review, diría, no, la reseña, perdón, de algunas historias muy buenas, güey, o sea, muy, muy buenas, y pues ya felices de iniciar con este proyecto. De hecho, vamos a tener a una persona que han pedido por mucho tiempo, también ya dentro de este contenido, y pues ya nerviosones porque ya va a iniciar este nuevo podcast. Ya estamos haciendo el estudio 3, a lo mejor en unos 20 días, unos 4 o 5 episodios después de que ustedes estén viendo esto, pues ya vamos a tener el set especial y exclusivo para Zona de Guerra. Pero sin más, vamos a iniciar. Bueno, pueden contactarse a través del perfil de Instagram de 423 Production, en el perfil de Instagram, porque los correos sí es un poco más complicado. Entonces, quien quiera participar, la verdad estaría chingón poder tener la historia de todos ustedes. Pero bueno, ahora sí vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Plasti, ¿cómo te encuentras, güey? Ya tenía rato que no te veía, y pues te felicito. Tú y mi hijo son de los mejores guerreros que Dios tiene en estos momentos. El más grandecito, tú y mi morrillo son, creo que los que están peleando el premio al mejor guerrero del 2025 y 2024. Entonces, pues, ¿cómo estás, güey? Me da risa porque ahorita Plasti nos va a contar su pequeña historia de vida. Bien, Gafecito. Fíjate que la gente, pues hasta ya me echa carrilla, güey, que enfermo cada rato. Ya estoy tomando vitaminas, güey, para evitar todo eso. Pero ahora sí no fue como que yo quisiera, güey. O sea, yo ya andaba bien, andaba al 100, al puro chingadazo, diría el Migue. Pero, pues, pasan las escuelas, carnal. Pasan. Perdón si me ven ahí medio raro, pero apenas me estoy acostumbrando a no traer los headsets. Sí, cierto, ya vamos a hablar de eso. Pero, pues, es que uno no controla, güey. O sea, mis hijos van a la escuela, luego yo convivo con mis hijos. Y, pues, ahora me enfermaron a los niños, güey. Ahorita la niña, la que anda un poquito más enferma, pues ya le recetaron su medicamento y todo. Pero pues por ende yo ya sabía desde que me dijeron que estaban enfermos. Dije, voy a llegar a enfermarme, ya ni me agüito, ¿no? Sí, güey. Dios me odia, ¿no? Dios me escupió. Voy a tener que llegar a enfermar, me van a pegar la gripa. Y sí, güey. Ayer amanecí ya engripado. De hecho, en la noche no pude dormir, me dio vértigo, güey. Fui con el doctor y me dijo, es que la infección que traía ya se te pasó al oído. Y ya me dieron antibiótico y hay medicamento. Y yo así como, ¿Mitrozón? Chales, güey. ¿Para qué, güey? Mejor me hubiera quedado unos días más allá para no enfermarme. Pero pasa, güey. Ahorita sí, pues las inyecciones y todo eso, pues sí ya me alivianaron un poco, pero sí ayer andaba bien. Así está mi morro, el más grande, para las personas que nos están escuchando. Pobre cabrón, cuando no es una cosa, es otra. Sale de una enfermedad, un mes ya está agarrando otra. Entonces lo entiendo, porque como bien lo dices, ya está en el kinder. Y en el kinder, pues traen es un foco de infección, güey. Ese es el problema, Gafe, que a veces yo sí, o sea, cuando mis hijos se enferman, no los llevo a la escuela hasta que ya estén alivianados, güey. Pero no todos lo hacen. Pero no todos lo hacen por lo mismo de que, se va a perder clases y es... Yo por proteger a los demás niños, güey. No dicen nada de que, mi hijo trae una infección, mi hijo trae esto, trae el otro. Así lo mandan a la escuela y cuando menos, pues ya contagió a casi la mayoría de niños y existe todo un contagio de personas únicamente por no darle
descanso a tu hijo, que hasta le beneficia, güey, que esté 2-3 días descansando para que se cure más rápido, güey. Sí, no, pero es que la gran mayoría no lo hace y pues no todos tienen como esta conciencia de que pues traen algo y los pasan a ver si valga la redundancia, pasan el filtro de salubridad. Entonces, pues hago una pausa para las personas que están aquí de a mí no me interesa. Saben que este tipo de temas normalmente los metemos como un relleno para que el algoritmo no sea tan agresivo con nosotros por los temas que se van a hablar más adelante. Si no quieres escuchar esta intro, vete al capítulo en la parte de abajo en la línea de tiempo y puedes brincarte directamente a lo que veniste, al título del video. Y pues sin más, continuamos con este pequeño relleno. Entonces, pues esto es lo que ocurre. Hace unos días, que fue exactamente el sábado en la mañana, me desperté, vi que mi hijo traía una lagaña en el ojo, un poco verdosa, se la quité, dije, no, ya creo que puede tener infección, dije yo, por el color que vi de la lagaña. Y 2 horas después, 3 horas después, ya traía otra igual de grande, y dije, ¿qué diablos? Creo que va a traer conjuntivitis este compa. Y efectivamente, ya en un ratito más ya se le está empezando a pegar el ojo con lo del tema de las lagañas. Fuimos, le hablamos a la pediatra porque no había consultas en sábado hasta el lunes y dijo la doctora Quinn, ¿saben qué? Le voy a recetar estas gotas porque si no, de aquí al lunes va a traer la infección muy fuerte y lo que le va a pasar es que se le va a correr al otro y también se las va a pegar a ustedes. Y por el chiquito, porque ya saben, también es la pediatra del pequeño. Y me imaginé por un momento al bebé, güey, al recién nacido, que pobre guerrero. Ese es de los mejores guerreros también, ya trae como el número 1. Porque toda enfermedad que agarra el grande se la pega al recién nacido, güey. Me lo imaginé pobrecito así con las lagañas pegadas, los ojos pegados con lagañas. Y no sé, güey, pero me imaginé al Howard, el de Big Bang Theory, cuando se llenan él y Bernadette de conjuntivitis, güey, y empiezan enferman también a la doctora Amy cuando se va a casar. Entonces está bien loco, güey, pero me imaginé esa situación y dije, ¿por qué, Dios? O sea, tienes más guerreros y todo me lo atacas a este carnal, o sea, a mi niño, ¿no? Y el detalle es de que, güey, se enferma él, luego se enferma mi esposa, se enferma el pequeño y llevo 3 meses continuos que no me he enfermado yo, güey, como tal yo no me he enfermado. Y la preocupación es que viene, güey. Cuando hay paz viene algo fuerte, güey. Tú lo sabes. Sí, entonces lo que me preocupa es de que tengo ahorita agenda súper saturada con grabaciones y es como no me puedo enfermar, güey. O sea, son buenos episodios, son buenas colaboraciones. O sea, se vienen cosas buenas y no me puedo dar el lujo de enfermarme. Si te enfermas, pues fácil, güey. Le ponemos la balaclava al Miguel, los lentes y la gorra, güey. No van a notar la diferencia. No la han notado en varios episodios. No lo he notado que soy Miguel, ¿no? El Miguel el doble de riesgo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya casi para iniciar, si se percataron, no traemos audífonos, yo también me siento raro, en este sentido me siento raro porque ya no traemos los headset puestos, ya sacamos todo el tema de que nos estén monitoreando tanto el audio como el video a otro cuarto independiente, entonces sí está raro, güey, no poderse estar escuchando, monitoreando, que ya tienes como, bueno, yo lo hablo por mí, ya tengo pues la práctica, ¿no? De saber a qué distancia voy a hablar al micrófono, pero aún así, güey, no sé, me siento raro. O sea, la costumbre de escuchar tu audio, güey, tu voz. Estar monitoreando, estar al pendiente de todos los ruidos, sí está loco, güey. Es el primer episodio que grabo como tal así, de esta forma. ¿Por qué? Al menos aquí en mi estudio. Porque pues normalmente sí he grabado sin headset en muchos podcasts que me han invitado, pero no en el mío, entonces sí me siento raro, güey. ¿Tú cómo te sientes? Sí, también me siento raro porque... ¿Tú sí es la primera vez que grabas así? Normalmente, pues sí, yo soy de que me estoy moviendo y ya cuando menos escucho en los headsets de cabrón, ya me separé y ya me acomodo el micrófono o así, pero ahorita pues me siento raro, güey, porque no escucho, güey, no estoy monitoreando, le estoy dando toda mi fe y mi confianza a Miguel de que todo va a salir bien. Miguel. Entonces, pero, estoy preocupado, güey. Para ti sí es la primera vez que grabas así, ¿cómo te sientes, güey? No, de hecho no es la primera vez, güey. ¿En dónde no habías grabado? Creo que con Luis grabé sin headset. No, con Luis sí traes headset. Sí traes los headset puestos. Entonces sí, pero... Según yo, Luis también graba con los audífonos puestos. No me acuerdo, según yo, güey. Luego checamos, aquí está apareciendo la imagen, vamos a ver si apareció o no. Pero bueno, suficiente de tanto relleno. Me gustaría que entráramos a
a lo que viene siendo el tema principal. Creo que fue el tiempo adecuado para el relleno. Ahora sí, Plasti, a lo que venimos. No, pues ya no podemos meter el intro de Plastinotis que tanto les gustaba, amigos, porque el algoritmo no le gustó que digamos eso. Pero fíjate, Gafe, que pasó un tema del cual no se está hablando mucho, no le están dando mucha importancia a la gente de esto que pasó. A mí se me hizo muy raro, ahorita les voy a decir un poquito más adelante el por qué, pero en días pasados, precisamente el día jueves, se suscitó un enfrentamiento en la sindicatura de Villa Benito Juárez en Navolato entre elementos del ejército mexicano y personas de la mala vida o los oscuros, como ustedes les quieran llamar o los conozcan, o los psiquis, porque se los toparon, vieron unas unidades de reciente modelo y al percatarse de la presencia de elementos del ejército mexicano, ya saben lo de protocolo, empiezan a darse a la huida, intercambio de disparos. Pero aquí lo curioso, Gafe, les voy a leer un poquito. Según las primeras versiones, los militares sufrieron un accidente en las inmediaciones del puente mencionado en aquella sindicatura y su unidad oficial se incendió, lo que provocó que perdieran la vida 2 soldados, quienes quedaron completamente calcinados. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas descendió al lugar del suceso, ya que hubo al menos 3 elementos heridos de gravedad y fueron trasladados en aeronave. Lo raro, y no se habla de más que de 5 detenidos, pero es lo que me causa curiosidad, Gafe, para que hayan terminado los compañeros así. Yo creo que hasta aunque estés en un enfrentamiento tú o estés en un enfrentamiento yo y veo que los compañeros, pues va a pasar eso, güey, que se está empezando a incendiar, pues yo lo saco, güey. O sea, se me hace muy raro. Tengo así como que mis dudas de si realmente habrá sido por un accidente automovilístico o les habrán pegado con algo, carnal. Que la verdad, pues yo creo que por un accidente no. O sea, nunca lo he visto que por un choque o algo se termine incendiando y por los compañeros terminen calcinados, güey. Es lo que a mí no me cuadra, carnal. Es lo que no me termina de cuadrar. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, honestamente es un tema muy común en el ejército, ¿eh? O sea, para mí, o sea, si me preguntas si hay algo oscuro dentro de todo esto, algo que no se esté hablando, no, realmente es más un tema de corrupción que un tema de que algo más que nos está ocultando el gobierno, ¿sí me explico? Y la gente va a preguntarse cómo que esto es un tema de corrupción. Ahí les va. El ejército funciona de diferente forma a la seguridad pública. Tú vas a entender esto, la gente no sabe quizás este contexto de cómo es que funciona el tema de el abastecimiento de combustibles en el ejército y en la policía. En la policía, en seguridad pública, en corporaciones municipales, hablamos municipales, estamos hablando de una forma de policías municipales. Al momento de abastecer, normalmente el municipio, vamos a poner el ejemplo Guadalajara, normalmente el municipio de Guadalajara tiene un convenio con 1, 2 o 3 gasolinerías o 5 o 10, depende los elementos que necesiten y los arreglos que tengan, los acuerdos que tengan para tener quizá diferentes puntos de gasolinerías distribuidas a lo largo de todo el municipio. ¿Esto por qué se hace? Porque todos los días por la mañana, los elementos deben de ir a cargar combustible que van a tener o se va a usar para esto del patrullaje. Y hay horarios diferentes en los que se hacen estos abastecimientos de gasolina en los vehículos de la seguridad pública. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, puede ser en los 3, dependiendo cuántos turnos haya, pero así es como funciona el abastecimiento de la gasolina. ¿El policía la paga? No, al policía no se le da dinero para pagar el combustible. ¿Qué pasa? Se toma un registro de qué unidad fue a abastecerse ese día y cuánta gasolina se le dio. Se saca el odometraje para saber cuántos kilómetros y ahí se encarga ahora sí valga la redundancia, los encargados de checar que no se estén robando la gasolina los compañeros. ¿Cómo hacen esto? Antes de iniciar a cargar, sacas tu odometraje. Este es mi odometraje, esto lo va a ver el de la gasolinería, lo apunta. Y lo mismo, este elemento le va a terminar dando parte
al que se va a encargar de ver que los kilómetros vayan acorde al odometraje con el que llevó o con el que llegó. Esto hablamos cuando se van a volver a reabastecer. Esta es la forma de saber si te están robando gasolina o no, porque si normalmente tú sabes que con un tanque lleno vas a recorrer 600 kilómetros, 500 kilómetros, dependiendo del vehículo, 400, y sacas al odometraje y dices, no mames, me dio 200 kilómetros, estos güeyes me ordeñaron. Y ahí es donde empiezas a poner tus reportes o le empiezas a dar cola para saber si estos elementos están robando de forma continua. Y de esta forma correr a los elementos. Entonces ya tenemos más o menos el contexto, cómo es que se encargan de abastecer a los elementos de seguridad pública municipales. Cuando son del Estado, al menos aquí en Jalisco, que funciona muy similar al ejército mexicano, no pasa de esta forma. ¿Qué es lo que ocurre? El ejército también, o sea, el ejército mexicano también tiene un arreglo en una gasolinería. Les pongo un ejemplo. En la unidad donde yo estaba teníamos arreglo con una gasolinería. El arreglo consistía exactamente lo mismo. Apuntas odometraje y ellos se encargan de cada mes pasarle la factura al tal batallón, y tal batallón pues le hace su pago a estos elementos. Pero como en toda situación aquí en México siempre existe la corrupción. ¿Y qué es lo que pasa? A los elementos del ejército mexicano, a los soldados, no se les entrega, o al oficial que va al mando, no se le entrega dinero, güey. No te dan dinero para que te abastezcas de combustible. ¿Por qué? Porque el coronel tiene ciertos arreglos con esta gasolinería y hacen sus desvíos de billete y hacen su negocio con lo que viene siendo la gasolina. ¿Quién son los que terminan chingando? Son los elementos de los batallones. Esto pasa en todo el ejército mexicano, güey. En todo el ejército mexicano ocurre este pedo de corrupción por medio del combustible. ¿Qué es lo que pasa? Un ejemplo, estos elementos van a ir a patrullar y a lo mejor van a hacer 6 horas al destino donde van a instalarse y donde van a empezar sus operaciones. Un ejemplo, este batallón que mencionas. ¿Qué es lo que pasa? El coronel dice, a ver, yo no te doy dinero, porque si te doy dinero me vas a... Y al final de cuentas a mí me conviene abastecer en esta gasolinería, porque de estos 10,000 pesos que te voy a dar a ti, a lo mejor a mí me van a tocar 2,000 pesos, o se va a inflar más la factura de que supuestamente tú metiste 5,000 pesos, pero en realidad lo vamos a facturar a 10. Eso no le conviene a los coroneles. ¿Qué hacen? Abastézcanse de combustible antes de ir a realizar esas operaciones. O sea, así de piojo, así de piojo es el ejército, y discúlpenmelo, se lo tenemos que decir las cosas como son. Sirve que a ver si la señora presidenta y el actual secretario toman manos o toman rienda en este pedo, porque esto está costando muchísimas vidas en todo el ejército mexicano y lleva años que sigue costando vidas por este problema. ¿Qué le dicen a los elementos del ejército? Un ejemplo, a tal batallón, al primer batallón, le dicen, a ver, tu lugar de destino está a 6 horas, te llevas este tambo como combustible o te llevas estos bidones de combustible y sin problema alcanzas a llegar a ese punto. Y ya los elementos hacen su recorrido, su patrullaje y su traslado, güey, hasta este lugar que está a 6 horas, güey. Y a lo mejor ya vienen rozando en el límite de la gasolina. ¿Qué pasa? Ellos de aquí salen con la gasolina que van a necesitar para los patrullajes, porque la gente piensa que el soldado todo el tiempo está patrullando, y no, el soldado todo el tiempo no patrulla, a lo mejor patrulla 1 o 2 horas al día. ¿Por qué? Porque no tiene combustible, y el coronel no le va a volver a abastecer combustible hasta dentro de 15 días o un mes, cuando vayan a mandarle su abastecimiento de la comida o que se les vaya a mandar sus pagos. Ahí también les mandan combustible ya en bidones, ¿me explico? Ya es como tú continúas tus patrullajes piojos de 1 hora o 2 horas, porque tienes que hacer rendir esa gasolina. ¿Qué es lo que hacen los oficiales? Porque desgraciadamente el ejército te pide resultados. Te dice, yo quiero resultados, a mí me tienes que entregar resultados, pero te exigen resultados con 1 hora de combustible o 2 horas de combustible al día. ¿Qué es lo que hacen los oficiales? Al rato andan pidiendo combustible, güey. Que el municipio le regale combustibles. Es cuando de repente van a ver que los soldados van y no, que dales vales de gasolina a los soldados cada semana. O sea,
¿Por qué? Porque el soldado tiene que andar mendigando, güey. Realmente tienes que andar mendigando güey, para la poder gasolina, trabajar. güey. Y a ti te ha tocado ver cómo los municipios los apoyan con gasolina para que puedan trabajar y hacer esa hora, hacerla de 1 o 2 horas, hacerla 5 o 6 o 10 horas, güey, dependiendo. Ahí van a decir, bueno, no que el soldado nada más lo vas a ver patrullando 1 hora, 2 horas al día. Sí, porque aquí el detalle es de que desgraciadamente por muchos oficiales que se les daban este tipo de vales de combustible, también se ponían a robar la gasolina, güey. Entonces empezaban a robar a los municipios y ya muchísimos, de verdad muchísimos municipios ya no te ayudan ya no te hacen el apoyo de gasolina, ya no te dan absolutamente nada, o a veces te dan un vale por 200, 300 pesos para que le eches aunque sea una gota. O sea, ya llegó a ese punto. Entonces sí, hay municipios que te pueden ayudar y el soldado anda patrullando tranquilamente. Hay municipios donde no te ayudan. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Sencillo. Siempre traes los bidones de combustible en tus vehículos. Si te desplazas de punto A a punto B y sale toda la sección, quizá los 30 elementos que están patrullando salen con su gasolina. Y esto los malandros lo saben a la perfección. ¿Por qué? Porque muchos de estos malandros han sido soldados, han sido policías, saben cómo se maneja el tema del combustible. ¿Qué es lo que pasa? Se emboscan. Los militares tienen su topón y desgraciadamente con la primera ojiva que puede impactar ahí en ese bidón de gasolina va a ocurrir una explosión. Se genera la explosión y es donde los elementos mueren calcinados al momento. Por eso ya ni siquiera los puedes sacar, porque normalmente ves que hay un accidente, se voltea un vehículo, a lo mejor se está tirando la gasolina, pero normalmente tienes el tiempo, güey, tienes el tiempo mientras que no haya una chispa, tienes el tiempo para evitar quizá una explosión. Pero no es tan drástica como la gente piensa o como la gente se imagina que ocurre en las películas o que ocurre en los juegos de Grand Theft Auto. No, güey, normalmente todo es progresivo hasta que llega un punto en el que ya empiezan a ver esas explosiones por lo que está ocurriendo, pero no es como que al momento, ¿sí me explico? Entonces, esto es lo que ocurre. Normalmente impactan en los bidones de gasolina y los militares y salen todos incinerados. ¿Cuántas veces se ha prohibido esta madre? Como no tienes una idea. Por ejemplo, una que fue muy sonada, que reventó muy el pedo y por un tiempo sí nos daban vales de gasolina, fue porque acá entre orillas de Jalisco, pero también pegándole ya casi allá para entre Nayarit, me parece que estaba. Creo que era Nayarit, era Zacatecas, güey, perdón, era Zacatecas. Entre las orillas de Zacatecas y de Jalisco venía un Zancat, no el DN-11 del ejército, no, venían en un Zancat y iban a justamente un traslado o un movimiento que iban a hacer los elementos en el Zancat. El detalle es de que llevaban una 50, una Browning, con toda la munición adentro del vehículo. ¿Qué pasó? Desgraciadamente volcaron los elementos en el Zancat a media carretera, güey. Tiene una volcadura, el combustible se empieza a derramar adentro del Zancat y un pequeño chispazo generó una explosión adentro y hizo cagada a todos los elementos. Y todavía para rematar, pues imagínate, con el combustible, el fuego, empezó una tronadera de cartuchos de calibre 50 poniendo en riesgo a todas las personas que estaban tratando de auxiliar a los militares de protección civil, que llegaron de los municipios que fueron a hacer el apoyo, güey. Entonces imagínate el desmadre que se hizo, las vidas que se pusieron en riesgo, que güey, al final de cuentas es un vehículo blindado, pero imagínate la cartuchería, o sea, pones en riesgo a toda la gente. Y a raíz de este problema que se hizo muy fuerte en todo el ejército, porque sonó, güey, nosotros fuimos a auxiliar a estos elementos que estaban operando aquí en Jalisco, porque como tal no eran de la región militar. Fuimos a auxiliarlos y carnal, fue un cagadero, güey, fue un cagadero innecesario. ¿Y todo por qué? Porque llevaban el bidón de gasolina adentro del Zancat. Pero esto sigue pasando, el ejército no aprende, no aprende de los errores. No hay un castigo severo para las personas que cometan o que den las órdenes o den esa orden de echen el bidón de gasolina atrás. No hay un castigo severo. ¿Por qué? Porque el que ordena eso es un coronel. Y si el coronel ordena, pues carnal, en el ejército lo más que le van a hacer al coronel es mandarlo de cambio si se le un elemento por su negligencia. Lo más que hacen es mandarlo de cambio a otro batallón, o a lo mejor lo meten al bote 1 o 2 años y lo vuelven a sacar porque es un coronel.
Cosa contraria en la seguridad pública. Les ponemos un ejemplo, cómo es que funciona la policía y tú se los puedes decir ahorita un poco más a detalle. Anteriormente en la policía trabajaban, como ven a los militares, un elemento de tirador, que en la policía les llaman tigres. Vete de tigre. O sea, el que iba ahí arriba, pues prácticamente en el rol van. Hasta que no hubo aquí en zona metropolitana, no sé qué municipio fue, si fue Guadalajara, Zapopan, no sé qué municipio ha sido, pero desgraciadamente un elemento tuvo que perder la vida para que dejaran de hacer ese tipo de acciones. Hoy en día no ves ningún policía, al menos policías en el estado de Jalisco, no ves policías de tigre. Cuando ves un elemento que lo tienen de tigre, ¿por qué es? O porque hay un pedo grueso o lo traen al pedo. Pero ya sabe el que va de tigre es porque lo traen jodido, por algo lo traen de tigre. Pero ya los elementos normalmente ya está prohibido. ¿Por qué? Porque ya hay multas, ya hay prisión para los elementos que den este tipo de órdenes. Pero ahí sí te la piensas más, porque sabes que te vas a ir al bote. Pero tú siendo coronel, te vale madre, güey. Ese es el problema, Gafe. Fíjate, yo no lo había analizado desde esta manera de... Pues que por una negligencia de una persona, siempre vemos que los que están hasta abajo, porque hay mucha gente que nos dice que nosotros nos la pasamos tirándole al ejército, que Gafe, a veces que hasta yo, siendo que ni siquiera tiene el contexto de que yo no soy militar ni fui militar, de que salimos resentidos con el ejército, que les tiramos mucho. No es eso, sino las personas que terminan ordenando, Gafe, que terminan perdiendo la vida, elementos que únicamente estaban, a lo mejor ya sea, Gafe, por necesidad, por gusto, cumpliendo un sueño, porque lo hemos visto por muchas cosas, perder la vida por negligencia de una persona que está muy a gusto en su escritorio únicamente ordenando. Yo no lo había visto de esta manera y así terminan bajando las notas, Gafe, de que por un accidente se incendió el vehículo y pierdan la vida los compañeros, y nunca lo vamos a ver que digan la realidad, porque llevaban bidones de gasolina, se incendió y pues terminan los compañeros o los elementos terminan calcinados por una negligencia de un superior. No, siempre vamos a ver las notas que son de este tipo, de que por accidentes mecánicos o cosas así, es de que terminan perdiendo la vida, como muchos temas que les hemos hablado aquí entre las líneas, que terminan maquillando las cosas como de verdad son para proteger a otras personas. ¿Por qué? Porque tuvieron un costo mejor, Gafe. Les invirtieron un poco más para lo que llegaron a ser coroneles, mayores, el mando que ustedes quieran, pero terminan siendo protegidos, se terminan perdiendo muchas vidas de personas que únicamente están haciendo lo que les gusta, ¿verdad? Y eso es triste, carnal, eso es triste ver este tipo de notas de que, pues, imagínate, 2 elementos pierden la vida, familias que se quedaron esperando, a lo mejor su papá, a un hijo, a un hermano, por una negligencia de una persona. Ahí es cuando entiendes, o mucha gente... Me gustaría que a veces entienda de que es ahí cuando empiezan a surgir este tipo de problemas. Imagínate los compañeros que iban con ellos, ver a sus amigos con los que estaban conviviendo, que pierdan la vida de esta manera y sabiendo ellos por qué fue, por qué motivo realmente perdieron la vida. Todo esto te empieza a quebrar y a desilusionar, Gafe, de que pues, también es una porquería el ejército, tanto como las policías. Todo eso te termina dando para abajo, carnal. Es que ahí te va. A mí sí me gustaría como aclarar esto. Y no, el ejército no es una porquería, güey. Los mandos. La seguridad pública no es una porquería. Lo que son una porquería son muchos de los mandos. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera... A ver, he platicado con muchas personas, güey. Y les empiezo a hacer preguntas de temas que ellos creen que saben, güey. Pero ni siquiera saben ni madres, güey. O sea, ellos piensan que porque están como cantando una canción y que en la canción dicen un cuerno rameado, ellos a veces ni siquiera saben qué es ese pedo. Una vez le pregunté a un morro, güey, oye, ¿y qué es eso de rameado? Ni siquiera sabía que era un rameado, güey. Me salió con que es como el karma, ¿no? Karma, tú, güey. Dije yo, o sea, no mames, o sea, gente que ni siquiera sabe de lo que está hablando, güey. Es como, la otra vez le pregunté a una persona, güey, porque así como muy conocedor del tema de la maña, le dije, oye, ¿sí sabes qué pedo con esto? No. ¿Cómo? No, ¿sí sabes cómo está la estructura de esa organización? Porque tú dices que estás hablando de la organización. No, pues el líder es tal. No te equivoques.
Y no vamos a hablar de ese tema sin poner el contexto que es, pero hay muchas personas que piensan que el líder de una organización es una persona en específica. Y cientos de miles de millones de personas tienen ese error y tú sabes de cuál es. Pero ahí es cuando dices, no, es que debes de entender cómo funciona la organización. Hay personas que son los líderes de la facción operativa y hay personas que son los líderes de la facción administrativa. Es como la seguridad pública, carnal. Pero no lo comprenden. No comprenden esa estructura. No es cierto. A ver, teléfono, tuk, estructura. Si ves quiénes son esas personas, ese es el lado, esa es la estructura por este lado y esta es la estructura por el lado operativo. La seguridad pública se maneja igual. El ejército también tiene su lado administrativo, su lado operativo. Entonces, hay personas que se encargan del lado administrativo, que son los que se van a encargar del pedo financiero, del lavado. O sea, debes de entender cómo funcionan las estructuras. Pero muchas personas, al no entender ni siquiera cómo funciona, opinan desde lo que ellos creen que es el tema. Y la realidad es todo lo contrario. O sea, ya cuando estás dentro de este pedo, te das cuenta que lo malo no es el ejército. Lo malo son los mandos, porque llegan a haber llega a haber un punto en el que los mandos dejan de tener quizás ese amor, ese cariño, esa necesidad de hacerlo por algo más allá de por tu interés propio. ¿Por qué? Porque cuando llegan a partir de capitanes, empiezan a ascender, ya no es tanto por el lado de verlo como ejército mexicano, sino ya lo ves como lo ves como una mina de billete, que el soldado es billete. A partir de ciertos grados ya empiezas a tener ciertas facilidades de robarle dinero al soldado. Esto es lo que la gente no se da cuenta. O sea, nosotros no hablamos mal de las Fuerzas Armadas, contamos lo que no te cuentan y cómo a veces pequeños detallitos te engranan una historia completa. Te pueden decir, como ahorita a ti te digo, Plasti, esa madre no fue por una emboscada, no fue porque llegaron y los prendieron los mañosos, no, güey. Como mucha gente se puede hacer una teoría conspirativa, güey. No funciona así. La realidad es de que es más por un pedo de los elementos que terminan porque llevan combustible ahí. Te pongo el ejemplo. Algo que hablamos, algo que en su momento yo hablé, que son hace 4 años aproximadamente, del operativo de los soldados que perdieron la vida incendiados en Huachinango, en el estado de Jalisco. Carnal, cuando hablamos de ese operativo, yo les platico bajo mi experiencia, cómo yo lo viví estando ahí, y cómo empiezas a preguntar y te empiezan a decir, no, es que fue por esto que llegamos y reventamos una casa de seguridad donde había huachicol y su madre, y desde ahí es cuando te dicen el coronel se robó el combustible. O sea, tú como siendo soldado lo estás escuchando, que el coronel se robó combustible o llevaba 2-3 tambos al batallón para hacer business con él y pues desgraciadamente los elementos perdieron la vida. Y se está acá. ¿Sí me explico? Y se está acá. Y empiezas a escuchar y, no, güey, porque pues nosotros, la gente, ahí está la historia, la gente que quiere ir a verla, pues nosotros empezamos a investigar y no, es que la emboscada para ellos. Y aquí yo les puedo decir, esa historia está mal. Esa historia que yo conté está mal. Y me vengo dando cuenta un chingo de años después. Y créanme que es decepcionante darte cuenta de la realidad de lo que pasó. O sea, ustedes escuchen esa historia y esa es mi versión siendo soldado. La versión que mis mandos me dijeron siendo soldado. La versión que los compañeros, los soldados, compañeros que están, el soldado que ustedes conocen raso, nosotros es soldado, el soldado raso, güey. Te dicen, güey, es que el coronel se lo llevó a hacer business. Y desgraciadamente años después te enteras, güey. Y creo que tú estabas ese día. Te terminas enterando porque a veces es inevitable, güey. Es inevitable y siempre se los he dicho. Y ha pasado y luego lo platicaremos. Miguel platicará en su momento una situación algo similar, que es inevitable que te terminas topando con personas que pues tú no tenías ni siquiera planeado o ni siquiera sabías que eran estas personas, güey. Entonces cuando alguien llega y tú ya sabes que es maña, lo tienes sentado en una mesa y te están diciendo yo soy maña, güey, o sea, abiertamente te lo dicen quitados de la pena, yo soy maña, pues ¿qué haces, güey? O sea, tú has pasado mismos aceites que he pasado yo, güey. Y gente a lo mejor no se imagina, lo pueden decir, gafe mañoso. Tu madre, güey. O sea, no sabes lo que se siente que te enteras que estás con una persona de maña y tú ni siquiera sabes que es maña y tú ya no sabes si es un 4 o no es un 4. O sea,
La gente no lo ve más allá del tema de la seguridad porque no, su chip no va por la seguridad. A mí no me importa si esa persona es mañosa o no, güey. Me importa que no me vayan a poner un 4 y me van a dar un levantón. O sea, tú te vas más por ese lado que si el vato es mañoso o no. Entonces, aquí el pedo es que en su momento alguien me dijo, estás mal en una historia que contaste. Bueno, me han hecho corrección de 2 historias, güey. Y me dicen, en esa historia estás mal. ¿Por qué? Porque el pedo fue así. Y el pedo fue que el coronel reventó cuando ya había recibido nómina. Y aún así le echó huevos. La ambulancia era para los militares. Te terminas enterando de su madre, güey. Yo pensaba que era por esto, pero no te enteras que el coronel recibe una nómina. Porque obvio el coronel no le dice al teco, o a lo mejor el teco sí lo sabe. O a lo mejor hay ciertas personas que llegan hasta cierto punto que saben que el coronel está metido en pedos. Pero el soldado, lo que la gente conoce como el raso, el soldado, tú estás trabajándole a la maña, güey, no te das cuenta. No es que nos vayamos resentidos, platicamos las cosas que se viven y cómo las vivimos. Y cómo después te das cuenta que todo fue puro circo, güey. Imagínense un elemento que estuvo en parte de esa contra el sexenio de Calderón, una contra de el CONAR. ¿Y qué ocurre después? O sea, lo que nosotros, todo el mundo lo sentíamos. Todo el mundo lo sentíamos. Trabajamos para Sinaloa. De una de mis primeras historias, hace 4 años les conté que había un rumor muy grande de que los gafes se habían topado con los de la última. Y supuestamente los gafes andaban patrullando esa zona porque en esa zona supuestamente estaba la madre del señor que ahorita está detenido, que en Estados Unidos, ¿sí me explico? No podemos decir la palabra porque pues nos terminan censurando. Pero la madre que creo que falleció el año pasado, ¿no? La señora falleció, me parece, el año pasado. Ya saben entonces más o menos a quiénes nos estamos refiriendo. Entonces se dice que ahí había un pedo, ¿sí me explico? Que los gafes cuidaban esa zona porque era donde tenía la señora, en paz descanse, tenía su propiedad. ¿Y qué pasó? Se dice que los de los gafes se toparon con los zetas, güey. Y se dieron un entrón de horas ahí en la sierra y el apoyo del ejército no llegaba. Y los que terminaron llegando a relevar a los gafes había sido Sinaloa. Y esto no se los estoy contando en estos momentos. Lo acaba de soltar el gafe. Son historias que están desde hace 4 años. No, es que tú, y que no es cierto, y que Calderón fue lo máximo. Pues sí, yo también estaba idolatrado con ese pedo. Vayan a ver mis primeros videos de hace 4 años y también decía, Calderón hizo la diferencia. Hoy en día te das cuenta que no es de humanos equivocarse, es de hombre reconocer que te equivocaste, güey. Y aún así les decía, pues pasó esto, todo indicaba que sí trabajábamos. Años después cayó Genaro García Luna. No estabas alejado de la realidad. Pues no es que tengamos pedo con los mandos. Pero ahí es cuando terminas, gafe. Ahí es cuando empiezas a decir, ¿realmente vale la pena estar aquí? Cuando ves que un compañero pierde la vida, que pasan este tipo de situaciones, es cuando empiezas a reflexionar si realmente quieres estar ahí, gafe. Porque es ahí cuando te das cuenta de que sí, realmente vale la pena. Únicamente eres un número, güey. Es la realidad. Hay otra nota, gafe, hablando sobre esto, creo que queda muy bien, de algo que pasó hace unos días. Les voy a leer un poco. Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y la Sedena contra un grupo de siquis ocurrió durante la mañana en la comunidad de Ciénega de Cisneros en Villa Matamoros, Chihuahua. El enfrentamiento, que se prolongó por cerca de 1 hora, dejó un coronel herido de gravedad y 16 detenidos. Según informes, los elementos de la Guardia Nacional y la Sedena realizaban un recorrido de vigilancia cuando se toparon con varias camionetas de gente armada. Ante esto, las autoridades repelieron el ataque y se generó el enfrentamiento. El coronel herido de gravedad, identificado, vamos a dejar su nombre pendiente, fue atendido por las autoridades. Mientras tanto, los 16 siquis fueron trasladados a las instalaciones de la FGR en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Durante la operación ya sabemos lo que se termina asegurando, chalecos, fierros y todo eso. La operación fue llevada a cabo por elementos de la Guardia Nacional, la Sedena y la Policía Estatal, quienes trabajaron en coordinación para desarticular al grupo delictivo
La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y la participación de los detenidos en actividades delictivas. ¿Raro, no, Gafe? Pues mira, lo raro es que... O sea, es que hay dos cosas que a mí no me cuadran. No te dicen... Bueno, esto no es... Pero me gustaría pensar, güey, que no fue así, pero siento que hubo... Que creo que esto fue más de un pedo de algún arreglo que no se dio, ¿sabes? Porque fue de Sinaloa, güey. Es que es curioso, volvemos a lo que platicábamos hace un momento. Cuando la gente conoce la estructura, hasta el soldadito que viene de nuevo ingreso, que acaba de bajar de su casir, rápidamente conoces la estructura. ¿Cómo es que conoces la estructura? Conociendo el escalafón jerárquico, güey. Sabes que tu mando superior, el más cercano va a ser el cabo, güey, tu comandante de escuadra, y luego tu sargento comandante de pelotón, el oficial que va a ser el comandante de tu sección. Ya sabes quién es el ayudante de tu compañía, quién es el sargento primer ayudante. Ya sabes quién es el elemento encargado del depósito, vestuario y equipo de tu compañía, güey. Ya sabes quién es tu comandante de tu compañía, quién es tu jefe del CIO, del SPA, tu segundo comandante, tu primer comandante, los comandantes de las primera, segunda, tercera compañía. O sea, te sabes rápidamente la estructura porque es tu obligación. Pero al conocer también la estructura, te das cuenta que todos tenemos una función dentro del ejército mexicano. El escribiente tiene una función, pero el escribiente no porque sea soldado quiere decir que el escribiente es de guerra, porque no funciona así. El escribiente únicamente redacta documentos, imprime documentos, pasa firmas, y eso es el trabajo bélico que tiene un escribiente. El que es el fusilero. El soldado, el cabo, el sargento, los que son fusileros son los de... Entonces, al tú empezar a conocer la estructura, luego te empieza a rebotar cosas que no cuadran. Y aquí lo que no me cuadra es qué hacía el coronel ahí. Claro. Es el comandante del batallón. Volvemos a lo mismo, no porque seas militar y lo veas pixelado, quiere decir que todos hacemos la misma función dentro del ejército. Entonces, si yo como un elemento que estuve en las fuerzas especiales tuve un costo, yo le generé un costo a la nación, le generé un costo al país. Ahora imagínate un coronel, lleva colegio, lleva muchos grados, lleva alimento, vestuario, o sea, para que el señor haya llegado a ser coronel. O sea, entre más cuesta un elemento, menos se pone en riesgo, a menos de que sea un elemento, como te digo, que esté en operaciones especiales, que es un billete que entra dentro de, no lo mismo que lo que le vas a gastar a un cabo convencional, a un cabo de fuerzas especiales y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque eso ya es por el lado operativo. Entonces, todos al tener un costo, pues tratas de arriesgar al personal lo menos posible dependiendo los costos. Ustedes jamás van a ver un diplomado de Estado Mayor arriesgándose en un operativo, que sea un capitán segundo. Jamás lo van a ver porque es diplomado de Estado Mayor. Y deja tú que sea diplomado. Le ha generado un costo a la nación. Y de ahí para arriba, güey. Entonces, cuando tú ves a un coronel, los coroneles no son operativos. Coronel, señor comandante del batallón. Él no tiene por qué andar en operativos. Para empezar, no debe de estar en el operativo. Y son señores ya grandes de edad. La gran mayoría de coroneles son culos, güey. La neta. El único coronel que a mí... Bueno, me tocaron dos coroneles que para mí fueron de huevos. Y fueron convencionales cuando estaba en la convencional. Fue uno que mencionaron en un episodio que ya lo verán. En un episodio de Zona de Guerra que ya se grabó. Entonces, ese señor, a mí también me tocó conocerlo. De hecho, en el episodio digo, es un paracaidista. Fue un chute, güey. O sea, ese señor era de huevos, güey. Ese señor era de huevos. Y otro chaparrito que después fue general, güey, era táctico y lo hicieron general, táctico, güey. ¿Por qué? Porque daba resultados, porque era de huevos el viejito. JJ le decíamos. De ahí en más, me tocó ver coroneles en fuerzas especiales. Pues me explico, porque la gran mayoría de coroneles ya están grandes de edad. Ese es el pedo. Así como me lo dices, se me figura algo así como el 01 este que teníamos,
Que únicamente nada iba... más muteas el apellido. Iba un ratito a la base, no salía para nada. Y de ahí se movía. Si no tenía sus escoltas completos, no se movía. Se iba a hacer sus pendientes y ya no regresaba, güey. Así se me figura, güey. Así es como funciona lo mismo los coroneles, güey. Ya son grandes de edad. O sea, tú para ascender a coronel debes de pasar ciertos años para llegar a ser coronel. Cuando tú llegas a ser coronel, ya estás arriba de los 40 años, güey. Y ellos ya llevan una carrera, ellos ya no se arriesgan. Entonces, el coronel es comandante de batallón, todos los días va a su casa, él no tiene por qué andar en operativos porque no debe, no es que no quiera, no debe. Y aparte, la gran mayoría no quieren. Entonces, cuando un coronel sale de un batallón, es únicamente para supervisar bases de operaciones, porque ese es su trabajo como coronel. Y ahí es donde para mí cuadraría el pedo. Si hubiera sido la emboscada para el coronel, él solo en movimiento para ir a supervisar una base de operaciones, lo entendería, güey. ¿Por qué? Porque a lo mejor sobre la marcha los emboscaron. Pero aquí lo que rebota es que hacen mención que estaba trabajando. Un recorrido de vigilancia. Un recorrido de vigilancia, y por ahí escucho que no dicen porque ellos no manejan esos términos en las notas, pero estaban en una base de operaciones mixta, en una bomba, porque está hablando que estaban elementos del ejército mexicano, elementos de la Guardia Nacional y elementos de la Policía del Estado de Chihuahua. Es una base de operaciones mixta. El término militar es BOM, base de operaciones mixta. Un coronel no está en una BOM, güey. Por mucho lo que vas a encontrar, y me estoy yendo bien extremo, vas a encontrar un capitán. Y a menos de que sea algo muy que le dijeran al capitán, tomas el mando de esa base de operaciones. Imagínate un coronel, güey. Imagínate un coronel. O sea, normalmente un subteniente, un teniente son los que están en las bases de operaciones mixtas, güey. Normalmente es lo que vas a ver. Ojo, la Guardia Nacional lleva su propio comandante y la Policía del Estado lleva su propio comandante que va del personal, güey. Ya depende el mando que dice la zona o quien lleve la operación, sale el de la Guardia Nacional toma el mando, o sale el de la policía toma el mando, porque sí pasa. Hay momentos en los que al militar, al marino, hoy en la Guardia Nacional también les han de decir, es pedo de los del Estado. Ellos pidieron el apoyo en la BOM, es pedo del Estado, ustedes no se metan, ustedes no esto, es pedo del Estado. Así funciona, güey. Pero lo más que ves es un teniente, y así bien cromadota, un capitán. Y porque ha de ser algo muy bueno, güey. ¿Sí me explico? Pero ya para que tú digas, ves a un jefe, y jefe estamos hablando porque es elementos de tropa, oficiales, jefes y generales, güey. O sea, los oficiales es lo que todavía rascan, es como les digo. Porque dentro de la tropa hay personal que no es operativo. Estamos hablando que el soldado, el cabo y el sargento segundo son 100% operativos. Luego nos vamos al sargento primero. El sargento primero deja de ser operativo porque ya se convierte en el ayudante de la compañía. Lo que nosotros le llamamos en el ejército un general entre las tropas. Porque ese señor, su único servicio es estar de guardia en prevención. Cada 3 días, güey. ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 sargentos primeros, no sé cómo está ya la orgánica, pero lo último había quedado en 4 sargentos primeros con el de la plana, güey. Ya que te toca, montas servicio una vez cada 4 días, güey. Y de ahí te vas a los oficiales, subteniente, teniente, capitán, segundo, capitán, primero. Para eso tienes un chingo de tenientes, porque por batallón puedes tener 4 capitanes nada más. Entonces los capitanes no te los tocan porque son comandantes de compañía. Jefes, ahora entramos a los jefes, mayor, teniente coronel y coronel. Güey, hay 2 mayores operativos, por así decirlo, de un batallón, porque ya la gran mayoría, ahorita ya los mayores que eran médicos ya son muy pocos, güey, porque ya la gran mayoría se han jubilado, se han ido de retiro, y ahorita están saliendo como subtenientes. Pero anteriormente, los que contaban era el mayor del CIO y el mayor del SPA, porque el mayor médico no se contaba como guerra, güey. Y esos señores no salen. El teniente coronel, mucho menos. El coronel imposible, güey. ¿Sí me explico? No ves a un coronel, ¡hey! Voy a entrar, voy de 3. Eso no pasa, güey. No ves a un coronel de comandante de una base de operaciones donde pues lo más alto que vas a traer de la Guardia Nacional va a ser el equivalente a un teniente, güey. Lo más alto que vas a ver en la policía va a ser un policía primero, güey, o policía segundo, dependiendo cómo sean sus grados. Por ejemplo, en la policía no vas a ver al comisario ahí en la base de operaciones. No lo vas a ver, güey. Está imposible de que un coronel vaya. Más bien, yo creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que pues los agarraron, güey, sobre la marcha.
o estaba haciendo un recorrido de supervisar bases de operaciones y sobre la marcha lo agarraron, o fue algo ya muy directo hacia él, ¿sí me explico? O sea, fue una agresión directa y la trataron de maquillar de que una base de operaciones, pero como la gente no sabe cómo se conforma la estructura y qué hace cada persona, se les hace algo normal y pasa desapercibido. Para los que estamos en el medio, te aseguro que todos los que han sido militares, ya sea que se desertaron, siguen en el activo, se fueron de retiro, cualquier persona que haya estado en el medio, esto, dices, no, man, un coronel en una bomba, está imposible, güey. O sea, yo no me la trago. Y así es como funciona, güey. Así es como funciona la estructura. Yo no creo... Esta nota, para que veas, a diferencia de la del combustible, esta nota sí trae algo detrás de... ¿Para qué mentir? ¿Para qué maquillar? ¿Para qué hacer un circo? Si las cosas están bien. ¿Para qué decir que fue una base de operaciones mixta? Ojo, no lo dicen, pero al momento de decir... estaban en conjunto de Guardia Nacional, Ejército y Policía del Estado, base de operaciones mixta. ¿Para qué hacer todo un circo? En mi opinión, ahí sí pudo haber algo más detrás de... ¿Algo más, carnal, ya para terminar con este episodio? Ya nos pasamos... Estuvo interesante, Gafe, esto que me acabas de contar, porque pues sí, pues yo estaba... Bueno, ya había leído la nota, carnal, pero nunca me había puesto a ver algo tan sencillo que era una base de operaciones mixtas y un coronel al mando de esta base de operaciones mixtas. Pues está muy... pero pues nada, Gafe, agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este video. Recuerden que las redes sociales de su servidor y de Gafe estuvieron apareciendo en todo momento y también están en la descripción ancladas, también el grupo de Tras las Líneas que nos preguntan mucho. Y recuerden, amigos, estar pendiente de las diferentes redes sociales de Gafe, que se va a estrenar esta nueva sección, que créanme amigos, que está muy buena. Ya pude escuchar algunas historias, también leer otras, y va a ser un contenido de mucha calidad y sé que les va a encantar, así que para que estén dejando su apoyo a esta nueva sección que se viene y todo lo que desprende de esta grandiosa comunidad Gafe de Gafe 423. Muchísimas gracias, Plasti. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de sus servilletas estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también están ancladas en la caja de descripción. Todo lo dijo Plasti, pero a veces es la costumbre. Gracias, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.